Muchas gracias, Trini. Perdón por mi voz, pero estoy acatarrada. Pero no interrumpir en ningún momento. Bien, muchísimas gracias, Trini. Muchísimas gracias a todos por venir. Entre las mujeres que tuvieron una presencia predominante en la Roma imperial, Agripina, las Agripinas, tuvieron uno de los primeros lugares. Su vida, la vida de nuestra protagonista de hoy, Agripina Minor, estuvo llena de situaciones fascinantes que fueron narradas ya en su tiempo y que son motivo de interés en nuestros días. Se han escrito y cantado óperas en su nombre y sobre todo se sigue investigando y publicando acciones sobre su persona. Esta mujer es una de nuestras ascendientes romanas, con la que queramos o no, tenemos aún mucho. Esta afirmación puede parecer lejana, pero en innumerables casos, familias, pueblos y sociedades del siglo XXI, la mujer sigue valiendo y ser importante en cuanto es esposa, ya que puede influir en el marido en favor propio o para otros. La mujer fue y a veces lo es aún, un vehículo para el trayecto, para conseguir el objetivo, si bien el resultado final es masculino. En una sociedad de hombres como la nuestra y como la romana, el varón se impone y es la palabra del hombre la que cuenta y lo que vamos a contar a ustedes esta tarde, todo ello ha sido narrado por hombres. Es su punto de vista, un punto de vista sensacionalista y efectista, cuanto los historiadores y nosotros ahora hablamos de amor, de sexo, de traiciones, de poder, sobre todo de poder, y de venenos, en definitiva, de la vida y de la muerte. Nuestra protagonista fue conocida como otras muchas mujeres de los primeros siglos porque estuvo muy cerca de los regentes del imperio y formó parte muy activa de sus vidas. Agripina es una figura clave en la complicada historia de la familia Julio-Claudia, nombre que hace referencia a los 5 primeros emperadores romanos emparentados con el gran Julio César y con la antigua familia Claudia. Estos dirigentes del mundo, como todos ustedes saben, fueron el divino Augusto, fundador de la dinastía, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Ellos gobernaron el Imperio Romano desde el año 27 antes de nuestra era al año 68. Además, la familia imperial incluía ascendientes y ramas colaterales de la familia Octavia, Claudia Marcela, Antonia, Vipsania, del clan del general Agripa, la familia Domicia y la Valeria. Asimismo, el hecho de que las uniones matrimoniales endogámicas fueran, perdón, perdona, esto no me pasa. ¿Quién me lo puede arreglar? No me pasa, no me pasa. ¿Le doy ahí? Oh, Vamos a quitar esto lo primero. A ver, nos hemos ido muy atrás, ¿no? Aquí. ahí. Ahí. Entonces, ¿dónde le doy? Perdón. El hecho de que las uniones matrimoniales endogámicas fueran comunes dentro de este extenso clan hacen enormemente complicada la representación de sus relaciones familiares. De hecho, casi todos los matrimonios habidos en esta dinastía lo fueron entre familiares más o menos cercanos. Este primer siglo imperial romano nos fue narrado por hombres como Tácito, Suetonio, Plinio, Dion Casio y otros escritores y poetas. Además, contamos también con textos legales, la epigrafía funeraria y la conmemorativa,
Cada historiador o escritor narra, según su punto de vista, los hechos que acaecieron durante esta importante dinastía. Podemos desconfiar o confiar en ellos. Es con lo que contamos. Hay algunas fuentes que se contradicen o al menos hablan de diferentes formas. Los políticos no siempre dicen la verdad. Hay comerciantes que engañan, colonos que se adueñan de todo. Ni la historia antigua, ni ninguna, en ninguna de ellas existe una verdad definitiva, objetiva. Conocemos, entre otras mujeres, a Octavia la Mayor, que ven aquí, Octavia la menor, hija de Asia, Marcela, Antonia la mayor y la menor, Vipsania, Agripina, las Julia, Escribonia, Mesalina, Popea, Drusila y Livila, perdón. Todas ellas, las buenas y las malas, son las mujeres de la dinastía Julio-Claudia, mujeres influyentes y con poder dentro y fuera de la casa imperial, ricas y con importante protagonismo político porque fueron y público, porque forman parte de la vida de los hombres. Si no, la verdad es que hubieran sido prácticamente invisibles para nosotros. En el siglo primero, en la primera mitad del siglo primero, la mujer, la que podía, desde luego, aumentaba su cultura y sus conocimientos por medio de la educación, las reuniones, las conversaciones y la lectura. Había probado fortuna en los negocios y era capaz de administrar sus propios bienes recibidos por herencia o adquiridos por ella. Había excedido, en una palabra, del ámbito escuetamente familiar y matronal. Al mismo tiempo, otras seguían ocupando el puesto de vestal, trabajaban en artes escénicas, eran comadronas o tenían ocupaciones mercantiles y culturales. Durante el siglo primero, las mujeres, sobre todo de la casa imperial, quieren y necesitan salir y exhibirse. Ellas querían hacer uso de su libertad y de sus sentimientos para elegir siempre entre comillas, un marido y para quemar apasionadamente etapas con aquel hombre que fuera capaz, curiosamente, de mantener aventuras con las mujeres de otros. Los hombres predilectos eran los que se distinguían por la volubilidad de sentimientos. La pudiquitia, el pudor, era considerado por los hombres una virtud casi congénita en la mujer, que debía ser pura, casta, honesta y ser un dechado de ternura y abnegación. La mujer tiene que ser honrada y además parecerlo, una idea fantástica de los hombres más puristas de la antigua Roma. Tengamos en cuenta que las mujeres se casaban a partir de los 12 años y los hombres a los 14. Adolescentes de hoy ya eran adultos entonces, donde la edad media de vida era lógicamente infinitamente menor a la actual. El matrimonio, el divorcio, los hijos, los adulterios, toda la vida estaba regulada mediante leyes ordenadas y sancionadas por el Senado y el emperador. Y por un emperador tenemos que comenzar, Augusto, a quien todos ustedes conocen de sobra, fundador de la dinastía Julio-Claudia y símbolo por excelencia de la grandeza de Roma. Tuvo una hija, Julia, con su esposa Escribonia y un hijo adoptivo, Tiberio, de su esposa Livia. Julia, aquí la ven ustedes, tuvo una vida bastante complicada. Dio a luz 5 hijos de 3 matrimonios, naturalmente impuestos por su padre y por la emperatriz Livia. Una de sus hijas y del general Agripa fue Agripina Mayor. Ambas mujeres, Julia y ella, sustentaron con sus maternidades el recién creado imperio que tanto había que cuidar en esos momentos. Julia tuvo 5 hijos y Agripina 9. Para este nuevo orden mundial fueron fundamentales y por ello se logró las personalidades de Augusto y de Livia, tanto juntos como por separado. Ellos crearon, como si de su propia familia se tratara, un imperio que contaba con un único regente,
una única lengua, una única moneda o un solo ejército para Roma. Tiberio, hijo adoptivo de Augusto y siguiente emperador en la línea sucesoria, tenía un hijo biológico, Druso, y un hijo adoptivo, Germánico. Germánico era el nieto de Marco Antonio por parte de su madre, Antonia la Menor. Marco Antonio, adorado por todos los escritores clásicos y por el pueblo romano, se dice de él que era amable, tolerante, inteligente, un general valiente, lleno de virtudes y mejor hombre que el propio Alejandro Magno. Se casó por orden de Augusto con Visania Agripina la Mayor, que era la hija menor de la única hija biológica de Augusto, la singular Julia, y del general y mejor amigo de Augusto, Agripa, como acabamos de decir. Agripina Mayor, que nació en el año 16 antes de nuestra era, creció y se educó en Roma, lejos de su madre. Era la única que llevaba sangre de Augusto en sus venas, ya que sus hermanos varones habían muerto, como no, en extrañas circunstancias. Cuando se casa con el gran germánico en el año 4, se convierte simultáneamente en ex hija adoptiva, sobrina y nuera de Tiberio, un embrollo, como casi todo el árbol genealógico de los Julio y los Claudio. Como esposa de Germánico, le acompañó en todas las batallas en las que él combatía para conquistar tierras en favor del emperador Tiberio y de Roma. Agripina conoció Germania, la Galia, Egipto y Siria, entre otras provincias del imperio, y fue en Siria precisamente donde Germánico enfermó y murió de manera sospechosa e inoportuna. Y según las fuentes clásicas, la muerte se produjo por un envenenamiento ordenado por Tiberio. Cuando Germánico volvió muerto ya a Roma, toda la ciudad se volcó para ver pasar las cenizas del héroe y su familia. Agripina Mayor, viuda de Germánico, a pesar de sus altas cualidades y de ser miembro de la familia imperial, es desterrada por Tiberio a la misma isla donde años antes estuvo Julia, su madre. A los 47 años, aquella que había sido aclamada y querida junto a Germánico en las victorias de la guerra, se deja morir de hambre en la solitaria isla de Pandataria. De sus 9 partos, 6 de sus hijos llegaron a edad adulta. Un varón llamado Nerón, que no es el emperador, Druso III y Cayo, el futuro emperador Calígula, Agripina Minor, Livia II y Drusila. Nuestra Agripina Minor nace el 6 de noviembre del año 15 en un campamento militar, en el campamento militar a orillas del Rin llamado Ara Ubiorum. Es la quinta hija de Visania Agripina y de Germánico. La niña nace en el mandato de Tiberio y vivirá durante las regencias de los emperadores Calígula, Claudio y Nerón. Nace, pues, en lo más profundo de Germania, en un campamento donde sus padres, ambos, acababan de sofocar un motín de sus propios soldados. Las dificultades de la vida militar hicieron que la pequeña Agripina fuera enviada a Roma. En la capital del imperio fue testigo de la aclamación de su padre como imperator, es decir, general, con el más alto honor militar, apenas unos meses antes de que muriera en Siria. Agripina conoció muy poco a su padre, pero estaba su madre, la nieta de Augusto, para mantener vivo el recuerdo de su esposo y de la estirpe Julia, y sus más que claros derechos a ser herederas de Augusto, más incluso que el propio emperador reinante Tiberio, que no era de su sangre. Esto fue lo que inculcó a Agripina madre a su hija, la excelencia, la competencia y el sentido de familia poderosa, de princesa romana. Además del resentimiento hacia Tiberio, a Agripina le surgió
un enemigo muy claro, Sejano, que quería gobernar y por ello se fue quitando del camino a Druso, hijo de Tiberio, y a Druso y Nerón, hijos de Agripina y Germánico. Triste, desesperada, sola, así la describen las fuentes clásicas y así la ve su hija todos los días hasta que se deja morir de inanición delante de todos, incluida la emperatriz Livia, que aún vivía. En el año 31 solo quedaban con vida Agripina, de 16 años, Cayo, Livila y Drusila. En estos momentos, nuestra Agripina lleva casada ya, con 16 años, lleva ya casada 3 años con el beneplácito de Livia. A los 13 años le habían asignado como marido a Ecneo Domicio Enobarbo, 20 años mayor que ella y según todos los aspectos. Aparte de sus hermanas y hermano, ahora tenía esposo y dos cuñadas, una de ellas Lépida, que ya había tenido un hijo con su primer marido, una niña llamada Mesalina, con la que nos vamos a encontrar un poquito más tarde. Como hija de un emperador y hermana y sobrina, esposa y madre de emperadores, nunca fue igualada en títulos por ninguna otra mujer. Tuvo un papel de privilegio activo y poderoso que no era lo normal entre las romanas del siglo I, aunque cerrada entre otras cosas. A los ojos de los romanos, esta mujer no fue importante. Recordemos que los romanos formaban un colectivo. Cada individuo existía en primer lugar como parte de una familia y luego como parte del Estado romano. Identidades estas que eran más importantes que cualquier individualidad, fuera la que fuera. Ahora, en el año 31, Agripina, como mujer casada, tenía acceso al mundo adulto de la política, de las relaciones, las obligaciones y las traiciones. La historia describe a Agripina la mayor como una persona ávida de poder, con pasiones de hombre, no de mujer. Ser transparente en sus objetivos le costó estas apelaciones y esto lo aprendió su hija. Supo desde muy niña que lo mejor era tener poder. Para los historiadores, estos años es casi invisible, no aparece apenas en los textos. Sin embargo, sí debió estar muy presente y ser bien visible en las calles de Roma como miembro de la familia imperial que era. Las calles estaban en esos momentos, las calles de Roma en esos momentos estaban bastante tranquilas porque Tiberio y Calígula, junto con Tiberio Gemelo, hijo de Druso, vivían en la isla de Capri, un poco alejados de la capital. En el año 37 sí aparece Agripina en los textos clásicos y es porque su marido se encuentra envuelto en una conspiración y acusado de relaciones sexuales incestuosas con sus hermanas y esto había sucedido porque no era partidario, Enobarbo, marido de Agripina en esos momentos, no era partidario de Calígula. Ese mismo año 37, el 16 de marzo, Tiberio muere y Cayo es aclamado emperador. Julia Agripina pasa en esos momentos a ser una de las mujeres más importantes de la primera era romana. Respecto a Cayo Calígula, nació y se crió en un campamento militar italiano. Nuestro Cayo César Augusto Germánico nace el 31 de agosto del año 12 y siempre será conocido como Calígula. Por sangre pertenece a la familia de los Claudio, por adopción a la gens Julia. Hasta los 19 años que recibe la toga viril, vive en Roma con su abuela Antonia la Menor y sus hermanas Drusila y Livia II. Después se lo lleva el emperador Tiberio a la isla de Capri, como acabamos de decir,
hasta los 24 años, donde, según Suetonio, no había nada que hacer más que maldades. Este mismo historiador, Suetonio, nos informa que desde pequeño dio muestras de perturbaciones mentales. Acusó a su madre, a su bisabuela Livia, a su abuela Antonia, a quien envenenó, según las fuentes, y a ninguna de ellas le quiso conceder honores. Sigue diciendo Suetonio que mantuvo relaciones incestuosas con todas sus hermanas y con un sinfín de mujeres de todo tipo y condición. El emperador decía, Calígula decía, que esto lo hacía porque había que tener ojos y oídos en todas las casas importantes, y sus amantes eran las mejores espías. Calígula, aquel hombre al que la naturaleza alumbró para destrucción y oprobio del género humano, es hoy actualmente motivo de cierta rehabilitación por parte de los investigadores actuales, sobre todo de los ingleses, ya que dicen que no fue tan malo como parece, sino que se atribuyen casi todas sus deficiencias a la herencia genética, el carácter imperioso y despótico a su madre Agripina, la sexualidad incontrolada a su abuela Julia y su hermana Livia, que le seguía en todo, y el resto de sus hermanas con la que se acostaba cometiendo incesto, y especialmente Drusila, su hermana favorita. Llamó la su atención un momento por parte de los historiadores actuales de este hombre, de Calígula, se hace a costa de las mujeres, es decir, toda la genética maligna viene de su abuela, de su madre y de sus hermanas. Calígula fue emperador 3 años. Su lema era que me odien mientras me teman. Así quería justificar lo que para nosotros hoy es injustificable. Y a pesar de querer ser el primero en todo, parece ser que era débil y muy temeroso. Antes de morir, con 28 años, había exiliado a sus hermanas, que aparecen en la moneda que están viendo ustedes, que eran aquellas a las que él tanto quería o había querido. Al principio Calígula fue bien recibido por el pueblo romano. Es hijo del gran germánico. Durante sus primeros meses de gobierno se dedicó sobre todo con espectaculares demostraciones de grandeza, como el traer las cenizas de su madre a Roma, que esto sí fue verdad, y poner en el mausoleo la siguiente inscripción perteneciente, por lo tanto, a la placa funeraria y que se encuentra hoy en el Palacio de los Conservadores de Roma. Dice así: Agripina, hija de Marco Agripa, nieta del divino Augusto, esposa de Germánico César y madre de Cayo César Augusto Germánico Príncipe, reafirmando a su madre Agripina ante divino. Calígula llevó a sus hermanas a todas las celebraciones, juegos, fiestas, acuñó nuevas monedas con su rostro y quiso que fueran como una prolongación de su persona. El Senado les concedió el mismo privilegio que a las vírgenes vestales, es decir, un cargo estatal formal. Quedaron libres de un tutor masculino, lo que significa que podían tomar sus propias decisiones legales, hacer negocios y expresar su voluntad, así como recibir honores públicos, tener asientos reservados e importantes en los juegos y ser acompañadas por un lictor, un guardaespaldas, cuando salían de su casa. Todos estos privilegios recayeron sobre Agripina, nuestra Agripina, naturalmente, que entonces tenía 21 años, y también sobre sus hermanas pequeñas. El emperador las incluyó en las plegarias que se daban para el bienestar del imperio y añadió a las 3 mujeres en la fórmula ritual que se usaba cuando los cónsules presentaban mociones en el Senado. Los senadores, tenían que acabar todas sus intervenciones diciendo las siguientes palabras: que sea bueno y venturoso para Cayo César y sus hermanas.
Calígula quería impregnar el ambiente con sentido de continuidad familiar y fortaleza de la misma, como lo había hecho Augusto. Recordemos que él no tenía hijos. Quien sí los tuvo fue nuestra protagonista, que el 15 de diciembre del año 37 dio a luz a Lucio Domicio Enobarbo, el futuro Nerón. La familia imperial inmersa era objetivo constante para cualquier ciudadano romano. A Calígula le acusaban continuamente, como hemos dicho, todos los historiadores clásicos, de tener relaciones con sus hermanas, sobre todo con Drusila, a quien trataba como una esposa, hasta que ésta murió a los 21 años. Cuando ésta muere, que Calígula se pone peor de lo que está, parece ser, según Tácito y Suetonio, Agripina se convierte en la hermana favorita del emperador Calígula y desde este estatus pasó a ser condenada al destierro a finales del año 38 por haber conspirado, según Suetonio, junto a Libila y Lépido. A los 21 años, Agripina fue desterrada a una pequeña isla lejos de la vida, pero con vida. Era la isla de Pontia y era el mismo sitio donde Nerón, el hermano de Agripina, había estado desterrado. Nuestra Agripina tenía casa, esclavos y comida, pero era una prisión y una humillación profunda y terrible. A partir de su salida de la isla, controló, o al menos intentó controlar al máximo, su entorno. En el año 24, el 24 de enero, perdón, del año 41, una conspiración acaba con la vida de Calígula, es decir, hace 2 o 3 días. Se cumplen pues, unos 1980 y tantos, 80 y tantos años, acaban con la vida de Calígula, con su esposa y con su hija, y fue aclamado Claudio. Esta elección fue fácil, a pesar de lo que dicen algunas fuentes. Una vez que Calígula pagó a los pretorianos y a algunos senadores y fue nombrado emperador por los mismos asesinos de su sobrino. Tiberio Claudio Nerón Druso Germánico fue regente del imperio entre los años 41 al 54 y pertenecía directamente a la familia de los Claudios y a la familia Julia. Era hijo de Druso, el hijo de Livia, y de Antonia la menor, sobrina carnal de Augusto. Sus hermanos fueron Germánico y Livila. Sus defectos, que los tenía, defectos físicos, no eran más que una leve cojera y un tartamudeo y, según también las fuentes clásicas, muy mal carácter cuando se enfadaba, aunque hizo muchísimo por el imperio. Y aunque ridiculizado constantemente, sí le consideraron apto para todo. Livia había querido quitárselo del medio, pero Augusto estimó que había que tratarle como cualquier otro miembro varón de la dinastía. Tío de Agripina, la liberó enseguida de su destierro de la isla de Pontia y ella volvió a Roma triunfadora al fin de cuentas sobre su malvado hermano Calígula. Recobró sus propiedades a su hijo de 4 años y a su hermana Livila. Nuevamente estaban juntas las bisnietas de Augusto, reafirmando su poder como pertenecientes a la familia Julia, aunque les duró poco tiempo, ya que Livila fue desterrada por segunda vez y acusada de adulterio, nada menos que con el filósofo Séneca. En pleno mandato de Claudio, en el año 41, se casó el emperador con su tercera y joven esposa Mesalina, que acababa de tener un hijo británico. El emperador Claudio ya tenía hijos de sus otras esposas, pero murieron o fueron repudiados y otras eran hijas hembras, como Antonia, la que tuvo con Elia Petina, y Octavia, que la tuvo con Mesalina. Valeria Mesalina, experta en el poder
y en sus intrigas entra en escena en el año 39, cuando se casa a los 14 años con Claudio, que tiene 50. Se convierte en la tercera esposa del divino Claudio y cuando tiene 16 años es proclamada emperatriz. A ojos de Lépida, la madre de Mesalina, el matrimonio era muy ventajoso para su familia y no se equivocó. Sigue narrando el historiador Suetonio, pues después de la caída de Calígula, Claudio fue proclamado emperador, de modo que Mesalina y los suyos reforzaron enormemente su posición social. El nuevo emperador estaba enamorado de su esposa y esta había tenido una buena maestra, Livia, por lo que, según los historiadores, el regente era fácil de manipular al estar enamorado. Todas las fuentes clásicas nos transmiten que fue célebre por su belleza y por las constantes, célebre, claro, por las constantes infidelidades a su esposo, el emperador, ya que transgredió todas las normas y leyes romanas. Según nos narra en este caso el poeta Juvenal, llegó a prostituirse en el barrio de Subura siendo emperatriz. Fueron muchos los logros de Mesalina, de amargo sabor, sin duda, acusaciones, traiciones, destierros y muertes para quien le llevara la contraria. Ya en estos momentos ni quiere ni puede ver a Claudio y desea que desaparezca, le aburre, necesita lanzarse a placeres desconocidos y a implicarse cada vez más en complots políticos. Tácito, que no era muy partidario de Claudio, narra la historia de Valeria Mesalina y el asesinato de esta al haberse atrevido a cometer bigamia delante de media corte romana. Y Claudio, que en teoría no estaba enterado de nada, ordena su muerte sin juicio y es asesinada en los jardines de Lúculo a los 23 años. Por su parte, Suetonio nos dice: cuando Claudio se enteró de todas las infamias y desvergüenzas de su esposa, afirmó ante la asamblea de pretorianos que era su propósito permanecer célibe, puesto que las relaciones con mujeres y los matrimonios le salían mal. Incluso ordenó a la guardia pretoriana que lo matara si se volvía a casar, promesa que no cumplió, ya que contrajo de nuevo matrimonio, como ahora veremos. En el año 41, a nuestra Agripina la casó el emperador con Cayo Salustio Crispo Pasieno, que era un antiguo cuñado político porque había estado casado con una hermana de Domicio, llamada Domicia. Pasieno fue nombrado en aquellos momentos procónsul de Asia y ambos se fueron, Agripina y él, se fueron a Éfeso hasta el año 43, en el que volvieron a Roma y Pasieno murió muy pocos meses después. Agripina tiene 28 años y es viuda de nuevo y rica, más rica. Ahora puede gastar todo el dinero que quiera, cosa que no podía hacer con el dinero de Domicio, ya que este era para su hijo Nerón. La vida de Julia Agripina no aparece en las fuentes clásicas durante los siguientes 5 años. Ningún historiador habla de ella. Seguramente estaba tranquila viviendo en alguna villa de su propiedad en el campo, porque en Roma estaba Mesalina y no eran amigas precisamente. Sí sabemos que en el año 47, con motivo de la celebración de unos juegos seculares, aparece en público junto a su hijo Nerón. Los ciudadanos que la ven la vuelven a aclamar como la hija de Germánico y se hace fuerte apoyada por sus amigos, como por ejemplo el liberto Palas, que se hace íntimo de Agripina y le confiesa las soledades por las que pasa Claudio. Hay varias candidatas para casarse con Claudio, pero gana Agripina. Ninguna mujer puede superarla. Es guapa, rica, ha tenido y puede tener hijos y está en palacio. Puede estar con Claudio cuando quiera, ya que es su tío, el hermano de su padre. Se modifican las leyes rápidamente y tío y sobrina se casan
entrando, perdón, ella de nuevo en la escena política con pleno derecho. La historia ahora habla de ella casi continuamente. Se casaron el día de Año Nuevo, en marzo del año 49, y Tácito nos presenta ese día como un terremoto. Describe a Agripina como lo más espantoso que se pueda uno imaginar en una mujer. Dice que es fuerte, independiente y que esto es muy masculino. Dice que hay un gran declive moral en esos momentos en Roma, ya que permite que las mujeres se conviertan en figuras públicas. Se acuerda en estos momentos, una vez casados Agripina y Nerón, se acuerda, perdón, Nerón no, Claudio, se acuerda el matrimonio entre Octavia, hija de Claudio, y Nerón. Su hijo Nerón se convirtió en el futuro yerno de Claudio pocos meses después de haberse convertido en su hijastro. Es el nieto de Germánico y por tanto el más digno para ser admitido en la casa imperial. Es lo que quiere Agripina. Basta de muertes, destierros, conjuras y miedos. Ahora es la protección de su hijo lo que más importa, puesto que ella cree que está a salvo. En teoría, es la mujer más poderosa del imperio y así lo será durante un tiempo, siempre junto a sus amigos y al liberto Palas y, por ejemplo, Séneca y el cónsul Lucio Vitelio, que no se separa de ella. Séneca había vuelto a Roma del destierro y Agripina le convierte en tutor de Nerón, haciéndose Séneca uno de los hombres más ricos de Roma. Los años de Agripina Augusta, del 49 al 59, en que morirá Claudio, se caracterizan por perdón, ese es Nerón, ella es Agripina, se caracterizan por una absoluta falta de agitación política. No hubo, al parecer, ningún intento de golpe de Estado y hay una relación fluida, intensa y productiva de Claudio con el Senado, cuya relación se convierte en mejoras de todo tipo para Roma y para el imperio. Nuestra Agripina obtiene un honor extraordinario, el título de Augusta. Tiene 36 años y como honor público de este nombramiento tenía capacidad para recibir clientes, desempeñar una función pública, podía sentarse en el atrio para una salutatio con el emperador y recibir los respetos de todos los ciudadanos, romanos o no. Tenía potestas, el poder de hacer actos en público, como dice Tácito, si bien no era real del todo, cosa lógica, ya que no podía estar dentro de la curia ni en el Senado. La exasperante Agripina, como decía su hijo Nerón, participaba de todas las actividades y reuniones con hombres y mujeres que ostentaban los apellidos más ilustres de Roma y entre quienes no era de extrañar la ambición que tenían por regir un día el imperio. Nuestra Agripina no era como Livia, que iba detrás de Augusto, iba al lado de Claudio. En el año 50 aparece en monedas como igual a Claudio. Con Calígula ya había aparecido junto con sus hermanas en el reverso. Ahora en monedas emitidas en Roma, en Éfeso y en otras ciudades aparece en un lugar preeminente. Entre los años 51 al 54, gobernaba junto a Claudio sin intentar ocultar su papel que ejercía, sino todo lo contrario. Todo era poco para que no hubiera ninguna perturbación y para asegurar que Nerón sería el siguiente en la línea sucesoria. El acto a los 13 años de la ceremonia pública de su toga viril había garantizado la seguridad para ella y para Nerón, y se proclamaba así con claridad la línea familiar de los Julios, descendientes de los dioses. Los tres formaban un trío imperial.
presente en todo momento en el pueblo romano. Según Tácito, la propia Agripina quería ser partícipe del imperio conquistado por sus mayores y en alguna ocasión estuvo al lado del emperador cuando éste recibía a políticos extranjeros de alto rango con responsabilidades oficiales, cosa que antes no había hecho ninguna mujer. Era lo más parecido a un cuadro o imagen oficial del imperio. La emperatriz también pasaba el día ocupada en su casa, en sus esclavos, en sus criados, en su hijo, con sus libertos, con sus amigos, en especial con Palas, con la guardia, con sus amigas y familiares. A todos ellos había que atender y muy bien para que estuvieran contentos y la apoyaran a muerte. El relato principal de Tácito y los demás historiadores es que Agripina estaba totalmente obsesionada con garantizar que Nerón sucediera a Claudio y a la vez ella guardarse sus espaldas, ya que nunca ningún emperador de esta dinastía ni sus familiares estuvieron libres de amenazas políticas y de intentos de golpe de Estado. La carrera de Nerón seguía imparable. Era príncipe de la juventud, a los 15 años podía asumir cargos oficiales en la gestión del Estado. A los 19 sería cónsul. Estaba claro que su madre tenía que estar a su lado. Agripina se consideraba la clave para el éxito de la dinastía, Julio, Claudia y Nerón también. En el año 53, Claudio se encuentra muy enfermo. Dion Casio afirma que la emperatriz y su hijo aparecían los dos ya solos, con mucha regularidad en los juegos y en muchos actos públicos, aunque Claudio no estuviera presente. También ese año Nerón se promete a Octavia, la hija de Claudio, a pesar de ser su hermana adoptiva. Planearon que Octavia, aquí hicieron una jugarreta, planearon que Octavia fuera adoptada por alguien externo a su familia, por lo que así ella técnicamente no sería hija de Claudio y podría casarse sin problema. Era una farsa monumental, pero funcionó. Cualquiera les decía que no. Nerón era hijo de Claudio desde el año 50, su yerno, príncipe de la juventud, cónsul designado y podía actuar como magistrado y ostentaba el imperio, el poder militar. El relato histórico es el de Agripina como madre prepotente y agresiva, y también una madrastra de cuento que maltrataba al pobre niño británico y se regodeaba pensando en su madre Mesalina muerta decapitada. Dion Casio también nos dice que Agripina recluía al niño en casa y apenas le dejaba ver a su padre, niño que era quien debería heredar el trono. También tenía dos hijastras, Antonia, que ya tenía 20 años y estaba casada, y Octavia, que tenía 14 cuando se casó con Nerón, de 16. Ambos se odiaban y, como es natural, Nerón la mandó matar. Esto es lo que apenas conocemos de ella por considerarla irrelevante los historiadores. Ese fue su único papel. En las fuentes clásicas, siguiendo con el estudio de las fuentes clásicas, para los años que Agripina fue la Augusta de Augusto Claudio, solo se recogen algunas actividades más extraordinarias de esta princesa, entre ellas varias teorías conspiratorias que llegaron al Senado y otras no. Sabemos también que ella siempre se defendió delante de los senadores, aunque el Senado muchísimas veces no la dio la razón en algún tipo de litigio. Es decir, que no era tan temida o no era temida por parte de algunos senadores. Otra de las actividades que recogen es que en el año 52, en Jerusalén, territorio romano de Judea, los judíos ven a los romanos como opresores y colonizadores, mientras que los romanos ven a los judíos como fanáticos religiosos. En el año 41
Claudio había colocado como gobernador de Judea a Herodes Agripa I, nieto del famoso Herodes, y este precisamente no era muy religioso ni practicaba antiguas tradiciones. Los incidentes del año 52 forman parte de la escalada de tensiones de violencia que culminaría con la gran revuelta judía del año 66, que acabó 4 años más tarde, cuando el emperador Tito saqueó Jerusalén y dejó tan solo un muro, el hoy conocido como Muro de las Lamentaciones. Agripina sí estaba al lado de los judíos y estaba aliada con Herodes Agripa en contra de los samaritanos. Junto al rey y a otros amigos, procónsul, procurador y gobernador, debatía interminablemente con el emperador acerca de las soluciones que se podían ofrecer o dar para esta provincia del imperio. Ahora es Plinio el que nos habla de que en las celebraciones Agripina llevaba sus mejores y nuevos vestidos, destaca, y así lo hace muy puntillosamente, destaca un día que iba ella con una capa de hilo dorado que centelleaba, brillaba y deslumbraba, era según el historiador Plinio, una de hombre. Esta prenda representaba el poder militar y el estatus real, dos ámbitos que, a pesar de no tener acceso, ejercía, o al menos, según Plinio, se quería meter en ellos. Si a Claudio se le tenía por torpe y bobo, a ella por arrogante, y sobre todo cuando iba al lado de su esposo. A pesar de todas estas críticas y al interpretar los textos clásicos, vemos que en realidad ella trabajó de modo incansable para asegurar el trono a su hijo Nerón sin matar a británicos, tal como parece que hizo Olivia con los nietos de Augusto. Agripina colabora, ayuda, la vemos en audiencias públicas recibiendo delegaciones, preocupada por asuntos políticos del exterior e involucrándose en la administración del imperio. Por las calles se desplazaba en Carpentum, que era el carruaje para mujeres que ven ustedes ahí en la moneda, y iba rodeada de lictores porque ella deseaba que contemplaran la importancia que ella tenía y su majestad. Tácito dice que ella suscitaba admiración, era verdad, porque era hija de un imperator, hermana, esposa y madre de los dueños del mundo. Ella es un ejemplar único a quien se le debía respeto y reverencia como esposa. Y esto era nuevo. Debe estar o quería estar en la calle con Claudio y no en casa para Claudio. Por eso se presenta en público con esa actitud masculina y arrogante, una persona intocable. Sin embargo, en el año 54 es acusada de matar a su esposo y de paso a su anterior cuñada Lépida, que era abuela del joven británico de 13 años e hijo de Claudio. Tácito la declara culpable de estas muertes y nos cuenta que con el liberto Narciso, íntimo de Claudio, fuera de la ciudad, Agripina hizo que la famosa envenenadora Locusta le preparase una ponzoña de acción lenta pero efectiva. Y así murió Claudio, envenenado por estos polvos que se esparcieron en unas setas, en concreto las oronjas, también llamadas amanitas cesáreas. La verdad es que es imposible saber con certeza, como tantas otras cosas, si su esposa lo envenenó o no, pero todos los historiadores dicen que sí. El propio Plinio afirma 2 veces que el emperador fue despachado con unas setas envenenadas. Esto ocurrió el 13 de octubre del año 54. Él ya tenía 63 años y su salud no era buena.
Cuando muere, en el momento de morir, Agripina sale de la habitación y le dice a todos que está mejor y consigue hablar con senadores y con amigos para asegurarse que van a nombrar a Nerón, César. Decidida, eficiente y firme, así nos la describen en estos momentos. Claro que ella hizo desaparecer, una vez que habló con los senadores y con la Guardia Pretoriana, hizo desaparecer su testamento, el testamento de Claudio, por si acaso. Ningún historiador, lo acabamos de decir, creyó que Agripina fuera inocente ni antes ni después de la muerte de su marido. El testamento desaparecido es un hecho que la condena. Ella tenía 39 años y era en esos momentos la regente única del mundo. Nerón tenía 16. La mujer que había sido venerada en Asia y vitoreada en Roma, bisnieta de Augusto, hija de Germánico, Agripina Augusta, era la dueña del mundo, de ella misma y de esos emocionantes y singulares momentos. Ella y sus fieles, de los que estaba continuamente rodeada, organizan el futuro de Nerón y este es aclamado nuevo emperador ese mismo día 13, el día de la muerte. Agripina aconsejó, y así lo hizo Nerón, que se que que tratara bien y con respeto al Senado y al gobierno. El día 14, la contraseña, por ejemplo, del palacio para entrar en palacio, fue Optima Matre, la mejor madre. Ella estaba preparando el funeral de Claudio junto a británicos, Octavia, Séneca, el Liberto Palas y el prefecto del pretorio, Sexto Afranio Burro. Además, estaban desapareciendo, en estos momentos, estaban desapareciendo miembros influyentes de la corte del emperador fallecido, como el intocable y rico Narciso, entre otros. A partir del día 18, que fue la incineración de Claudio, se habla en el Senado de su divinización y es aprobada sin siquiera votarla. Fue proclamado Dios oficialmente. Agripina era la mujer, ahora viuda, de un Dios y por tanto nombrada suma sacerdotisa del culto de su esposo. En todo momento pretendió dejar claro que formaba parte del Estado romano. Muestra de ello es que Tácito y Dion Casio nos cuentan que quiso escuchar los debates del Senado desde un lugar discreto, cosa que ninguna mujer había hecho antes. Por otra parte, en monedas con Claudio aparecía al lado de su marido, pero con el rostro cubriendo parcialmente uno o el otro, lo que se llama bustos adosados. Ahora que era la madre del emperador, tuvo sus primeras monedas acuñadas en Roma en oro y plata. Nerón y ella se presentan afrontados. Y la leyenda dice, Agripina Augusta, esposa del divino Claudio Nerón César, madre de Nerón Claudio y todos los títulos de Nerón. Esta era la mejor prueba de que se veía como cogobernante. También comenzó a aparecer en las inscripciones de su hijo y de sus antepasados. Nerón, hijo de Germánico, Tiberio y Augusto. Agripina exigía respeto eh, para ella misma y por ella misma y por lo que representaba su estirpe. En Afrodisia, como casi todos ustedes saben, existe este relieve con Nerón joven y ella que va vestida de diosa Deméter con una amplia y sedosa tela que forma la túnica transparente y la pala o manto. Toda ella fecunda y atractiva. Lleva una diadema imperial y una cornucopia con frutas abundantes. Lo relevante es que con la mano derecha está coronando a Nerón, no como otras veces, que era una personificación del Senado o la diosa Victoria, era quien coronaba a los emperadores. Ahora es la madre coronando al hijo. Cuando Agripina se casó con Claudio,
trajo a Séneca de destierro para que fuera preceptor de Nerón, pero Séneca, que no toleraba a Claudio tampoco, a pesar de haber sido amigos, ni a la emperatriz en estos momentos. Esto conduce a una crisis entre hijo y madre, en lo que se llama, entre los investigadores actuales, una primera y gran crisis, cuando, con motivo de una revuelta de los armenios, pueblo que daba problema al imperio, de vez en cuando se reúnen en Roma para tratar el tema. Y Agripina entra en la sala y se sienta en el estrado al mismo nivel que su hijo. Séneca interviene y le susurra a Nerón que saque a su madre de la sala, y Nerón así lo hace. Tácito dice que Agripina se había pasado de la raya. Cuando la hicieron salir de la sala, ella actuó con frialdad, fue reflexiva y aguardó sin olvidar y maldiciendo la línea conservadora que querían para el nuevo gobierno Nerón y sus amigos. En el año 55, cuando ya estaba muy claro que Nerón hacía lo que quería sin escuchar a su madre para nada, Agripina no volvió a recibir nunca más delegaciones ni otra representación oficial o imperial junto al emperador. Ahora estaba el equipo de Agripina con Palas por una parte y el equipo de Nerón. El emperador despidió a Palas y ella se lo tomó como un ataque personal. En los primeros meses del año 55, Británico murió, como hemos dicho, de un veneno proporcionado por Locusta y por mandato de Nerón. Incluso Séneca lo reconoció así. Nerón expulsó a su madre del palacio y le retiró los guardias que la custodiaban. Ella se fue a su casa del Palatino y todo esto ocurrió en un tiempo muy, muy corto de apenas un año. Nos dice Dion Casio que su caída fue total y brutal. Nadie se acostumbraba a verla sola con sus esclavos por las calles de Roma y sin sus amigos que ahora rehuían de ella por lo que les pudiera pasar. La madre de Nerón, que era incansable, competente, deseada y responsable, ahora no era prácticamente nada y se convertía en centro de acusaciones y tramas incluso de sus propias amigas. El día que Agripina había celebrado su 40 cumpleaños, el 6 de noviembre del año 55, las crisis con su hijo habían pasado, pero ella había desaparecido totalmente de la escena pública. Sabemos por algunas referencias, pocas, que nuestra Agripina escribió sus memorias. Tácito las describe como un comentario, tipo a lo que hizo César con la Guerra de las Galias. Los comentarios eran un género literario sobre la guerra y la política de hombres excepcionales, pero era un acto político, no unas meditaciones o una historia. Estas memorias debieron ser un libro escrito cuando ella era emperatriz y en el que contaba sus logros y su posición en el imperio, cosa que a nadie de la corte de Nerón le gustaba. A inicios del año 59, cuando Nerón tiene 22 años y su madre 43, decide que va a matarla. Para Suetonio, Nerón tenía miedo de su madre porque era violenta y le amenazaba. Dion cree que la introductora fue Popea Sabina, una de las amantes de Nerón y luego esposa del emperador, que es la que ven ustedes en pantalla. Esta fue la teoría que más circuló y se creyó. El asesinato, este primer intento de asesinato, fue tremendo y complicado. Exigió mucho tiempo, dinero y medios. No decidió asesinarla de forma limpia y directa, aunque lo intentó con veneno y fracasó. No olvidemos que Agripina debía estar bastante preparada. Después se ideó un accidente doméstico, nada menos que se le cayera el techo de su dormitorio, del dormitorio de la casa de Agripina, en el Palatino, cosa que tampoco dio resultado. El techo cayó, pero a Agripina no le pasó absolutamente nada.
Luego fue también la idea de hacer una embarcación amañada que tampoco tuvo éxito para que ella se ahogara. En el 19 de marzo del año 59, como todos estos intentos de asesinato no habían dado resultado, Nerón invitó a su madre a un festival consagrado a Minerva en la ciudad de Bayas. Iba a mandar un barco a buscarla. Ella estaba encantada porque parecía que ya volvía a ser alguien en la corte de Nerón. Pero alguien le avisó de los planes de Nerón para acabar con su vida, así que rechazó el barco y se fue a pie. Recordemos que ella tenía una vila muy cerca de Bayas. El festival se celebró y ellos estuvieron juntos y alegres todo el día. Los temores de Agripina habían desaparecido y para volver a su casa se subió a un barco, esta vez confiada, ya que Nerón la estaba dando la mano y un beso cariñoso porque Nerón pensaba que se estaba despidiendo de ella para siempre y ella estaba pensando que Nerón volvía a confiar en ella. Nos narra el historiador Tácito que subió a bordo y el barco navegó con sus amigos por la bahía. La noche era clara y estrellada y el mar lamía con suavidad el costado de la embarcación hasta que el barco cruje y se rompe. Todas las versiones literarias coinciden en que Agripina conserva la calma, es consciente de la situación y comienza a nadar con quietud hasta la orilla. El hecho de que Julia Agripina sobreviviera al barco trampa era el peor resultado para todos. Ahora ella ya sabía las intenciones de su hijo, que se desespera y grita y ordena a Séneca y a sus pretorianos que se encarguen de ella, pero nadie quiere aceptar la orden. Los libertos llamados Herculio o Barrito y Aniceto sí aceptan. Iban de noche a la villa de Agripina. Allí rodearon su cama y desde el primer instante que ella abrió los ojos, supo que iba a morir. Los golpes y las espadas se ensañaron con su cuerpo. Acababa de salir el sol aquel día 20 de marzo del año 59. Nuestra Agripina tenía 43 años cuando Nerón recibió la noticia y la plena confirmación se apresuró a examinar su cuerpo, desnudándola y tomándose un tiempo para manosearla, dicen los historiadores, y comentar sus rasgos físicos más destacados. Con estas palabras, los historiadores quieren mostrar la falsedad del dolor de Nerón e incidir en el hecho de que ya era un asesino pervertido. Fue incinerada ese mismo día en su villa y enterrada en la vía que hay entre Miseno y Bayas sin que Nerón le diera ningún acto, ningún trato especial al acto ni al rito funerario. Eso sí, cuando el emperador regresó a Roma meses después, decidió que se ofreciera un festival en su honor, algo que molestó y alertó muchísimo al Senado, ya que habían derribado muchas de las estatuas de Agripina y habían borrado su nombre. Si bien la Damnatio Memoriae no había sido declarada oficialmente, pero los senadores quitaron su imagen y nombre, alegando que era ella quien quería matar a Nerón. Para terminar, diremos que el emperador Nerón acabó con numerosas vidas, entre ellas la de familiares, como su esposa Popea o su tía Domicia, la de sus amigos, como Sexto Afranio y Séneca, cuyo final fue terrible, y también acabó con la suya a través de Epafrodito, de uno de sus esclavos, a los 30 años, terminando así la dinastía de los Julio Claudios, una de las mayores grandezas de Roma que creó y que llegó, que logró crear un admirado y singular imperio nunca igualado al que todos nosotros pertenecemos. Muchísimas gracias.